Bienvenidos. Con el siguiente video vamos a revisar el tema de factorización de polinomios. En primer lugar, tomaremos dos ejemplos de polinomios de grado 1 para que veamos las dos estrategias que podríamos aplicar en este caso. Por ejemplo, en el polinomio P, observo que es bastante sencilla la idea de pensar en sacar simplemente un factor común que es justamente el coeficiente principal de mi polinomio de grado 1. ¿Por qué se da de manera sencilla? Porque el término independiente resulta ser un múltiplo del coeficiente principal. Entonces, si saco factor común 5 en mi primer término, simplemente me queda la x, se mantiene la suma, dado que mi factor común fue un 5 positivo, y para saber con qué me quedo, la cuenta recordemos que es lo que teníamos, 10 dividido en lo que saqué como factor común, 5, 10 dividido en 5, resultado 2. De esta manera el polinomio ya queda escrito en forma factorizada, siendo 5 el coeficiente principal que está multiplicando y la raíz que puedo identificar es el menos 2. Recordemos que las raíces en la forma factorizada aparecen cambiadas de signo. Podemos pensar que cambia apenas un poco en el polinomio Q. Si nos animamos, la idea del polinomio P también funciona de sacar un factor común, pero tal vez puede hacerme un poco de lío el hecho de sacar factor común el 2 y ver que el término independiente no es múltiplo del 2. Factor común se podría sacar de igual manera, logrando una expresión fraccionaria en el segundo término, pero, llegado el caso, podemos optar por otro camino que es simplemente intentando encontrar a través de la resolución de una ecuación la raíz, que no es más que determinar el valor de x que anula la expresión del polinomio. En base a esto, despejando la x, tendremos que 2 por x es igual a 7, dividiendo en 2 miembro a miembro, obtenemos que x vale 7 medios, que es exactamente la raíz del polinomio q. Por lo tanto, q, ¿por quién va a estar dado? Siempre recordar que en la forma factorizada aparece en primer lugar el coeficiente principal multiplicando, que en este caso es un 2, y la expresión de la raíz queda dentro de este factor, donde aparece la x solita. ¿Por qué menos? Porque la raíz nos ha dado positiva y recordemos que en la forma factorizada termina quedando cambiada de signo. Entonces, si me animo al factor común, a pesar de que aparezca una fracción, lo hacemos. De lo contrario, con esa pequeña ecuación llegamos a la raíz. Caso de los polinomios de grado 2, recordemos que hemos estudiado la fórmula de Bhaskara, lo cual me permite calcular las raíces de un polinomio de grado 2 en cualquiera sea el polinomio de grado 2 que aparezca. Pero además hemos estudiado casos especiales como la diferencia de cuadrados o la expresión de un trinomio cuadrado perfecto, lo cual son formas que de manera muy rápida me permiten llegar a la manera factorizada. Si las reconocemos, sería un muy buen camino para llegar rápidamente al polinomio factorizado, y si no las reconocemos, Bhaskara será siempre factible de aplicar. Comencemos repasando estos primeros dos casos. El polinomio de grado m en particular responde a la forma de una diferencia de cuadrados. Si recordamos la formulita, tal y como el nombre me indica de la fórmula, es una diferencia, una resta, entre dos expresiones que son cuadrados perfectos. Y esto se reduce a la forma a menos b por a más b. Por supuesto que si primero escribo el factor de la suma y después el de la resta, es decir, estos intercambiados, es exactamente lo mismo. En base a ello estoy observando que el 9 es un cuadrado perfecto porque es 3 al cuadrado, y la x también porque es justamente la x elevado al cuadrado. Entonces, dado que es una diferencia de cuadrado justamente, su forma factorizada se determina muy rápido como x menos 3 por x más el 3, terminando así la factorización. ¿Qué ocurre con el polinomio de grado n? Está de alguna manera un poco más disfrazado, tal vez no veo rápidamente esa diferencia de cuadrados que está involucrada, pero si revisan, el coeficiente principal del polinomio termina siendo múltiplo también, o un divisor de este término independiente. Entonces, si revisan en un primer lugar un factor común simplemente del coeficiente principal, observen a qué se reduce la expresión del polinomio, donde acá estoy viendo nuevamente una diferencia de cuadrados, porque hay alguien al cuadrado, en este caso la x, y aquí también alguien al cuadrado, en este caso el 2.
Entonces, nuevamente, había una diferencia de cuadrados involucrados, salvo que había un factor común previo a sacar. Entonces, la forma factorizada sería el 2 como coeficiente principal y nuevamente por la fórmula de la diferencia de cuadrados por x menos 2 por x más 2, logrando así la forma factorizada de este polinomio. Vamos a seguir trabajando con polinomios de grado 2 y nuevamente revisando formas especiales, porque Bhaskara sabemos que puedo aplicarlo siempre, pero en los casos especiales no. Sin embargo, si los logro reconocer, lograr la factorización será mucho más rápido. ¿Cuál era la forma del trinomio cuadrado perfecto? Yo tenía que encontrarme con alguna expresión elevada al cuadrado, otra expresión elevada al cuadrado, y por aquí tendríamos que tener el doble de justamente esas dos expresiones, los que son justamente ese alguien que me aparezca elevado al cuadrado como un cuadrado perfecto. Porque esto se puede reducir rápidamente a la expresión a más b elevado al cuadrado. También hemos revisado que si en lugar de, en este término del medio, tener una suma, aparece una resta, el único cambio es que aquí en lugar de a más b nos aparece a menos b. Revisando esto, observemos que para este polinomio t hay dos términos donde tenemos alguna expresión elevada al cuadrado, es decir, son cuadrados perfectos. En este caso es alguien, una x elevada al cuadrado, y aquí hay alguien, un 3 elevado al cuadrado. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué me tendría que preguntar? El término que tengo en el medio, efectivamente es el doble de el primero por este segundo que señalamos. Sí, porque 2 por 3 efectivamente me da 6x. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Que yo puedo lograr rápidamente la forma factorizada escribiendo entonces, ¿qué cosa? La x, que es una de las expresiones de los cuadrados perfectos, menos, porque aquí me aparece negativo en el término del medio, el 3, que es la otra expresión que va elevada al cuadrado. Y de esta manera logro el polinomio en su forma factorizada. Si yo tuviese que reconocer las raíces, recordemos que se extrae tomando en cuenta el cambio de signo. Entonces tendría un x sub 1 igual a 3. Tal vez la otra pregunta sería ¿cuál es la segunda raíz? Recordar que el teorema fundamental del álgebra establece que un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces. Si mi polinomio t es de grado 2, tiene a lo sumo 2 raíces. Pero hemos encontrado tan solo una. Entonces, ¿qué pasa con esa segunda raíz? Y bueno, efectivamente hemos encontrado una sola porque la otra está repetida, es una raíz doble, es exactamente el 3. Y el hecho de que es el mismo número dos veces es lo que en la forma factorizada puedo hacer una lectura de esa misma potencia, puesto que si ahí me está apareciendo el factor x menos 3 al cuadrado, ese 2 en la potencia me dice que es la misma raíz 3 la que se repite dos veces. Veamos qué ocurre ahora con el polinomio s. Así tal cual como lo hemos escrito, no identifico un trinomio cuadrado perfecto. Por supuesto que podrían hacer Bhaskara desde un primer momento y saldría todo espectacular. Pero ¿qué me doy cuenta? Que en este caso el coeficiente principal de mi polinomio termina siendo un factor común a todos los términos que tenemos. Entonces voy a intentar sacar factor común de mi coeficiente principal justamente con la intención de ver con qué nos quedamos. En el segundo término nos va a quedar 2 por x resolviendo 6 dividido 3 más y 3 dividido 3 nos da 1. Si revisamos la expresión que ha quedado en el paréntesis, es un polinomio de grado 2 que por supuesto Bhaskara puede resolver, pero observemos. La expresión, en este primer lugar tengo alguien al cuadrado. En este último término tengo alguien al cuadrado. Para que sea trinomio cuadrado perfecto, ¿qué tenía que suceder? Veamos si el que me quede en el medio es efectivamente el doble de ese alguien que era cuadrado perfecto por el otro que es un 1. Y es cierto que 2 por x por 1 me da 2x. Efectivamente, lo logro. Entonces, nuevamente puedo terminar de resolver con la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, obteniendo el 3, que no puedo dejar de escribirlo. Luego voy a tener x
Pero ahora atentos, que acá el signo del término del medio me aparece positivo, entonces es positivo, distinto al ejemplo de recién. ¿Y cuál es el otro número que aquí acompaña? El 1, siendo por supuesto esta expresión elevada al cuadrado. Nuevamente, ¿cómo interpreto esta potencia? Me está diciendo que la raíz que tengo involucrada en este paréntesis se repite 2 veces. Entonces, si yo quisiera extraer los valores de las raíces, una será -1, recordemos el cambio de signo, y la otra raíz es exactamente la misma. Si fuese la fórmula de Bhaskara, pueden revisar un video anterior donde la fórmula está aplicada y recordar entonces que esa formulita podrían hacer uso siempre, pero estos casos especiales es importante tenerlos presentes también para reducir el tiempo de nuestra factorización.